Dios les bendiga. Ya estamos aquí con la segunda parte del nuevo tema que estamos tocando de qué es el paraíso, qué es el Seol, qué es el infierno, qué es el Hades y muchos otros temas relacionados a estos tópicos que vamos a estar tocando en esta clase y en las próximas. Hay mucha información y queremos tomar rápidamente el tiempo. Así que les recuerdo, como siempre, tengan a la mano su libreta, su bolígrafo, tengan a mano su Biblia porque vamos a leer algunos versículos y, bien importante, pongan sus antenitas atentas para que todo lo que aquí se diga usted lo reciba y después lo ponga en práctica. Vamos a orar inmediatamente. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gloria y honra porque solamente tú la mereces. Gracias, Dios, porque nos permites continuar dando este tema que tal vez es un poco sensible, pero es sumamente necesario que nosotros conozcamos de todos estos propósitos, todas estas claves, todos estos nombres, todos estos misterios, si pueden decirse misterios, pero son palabras que tú las pones en tu palabra y es necesario conocerlas y entenderlas. ¿Para qué? Para poder obedecerte a ti correctamente y no llegar a estos lugares. Te pido, Dios, que todo lo que aquí se diga sea para tu gloria y tu honra y que todo aquel que oiga esta clase pueda entender y discernir, mi Dios, los propósitos buenos que tú tienes para cada uno de nosotros, porque no nos quieres en esos lugares. Toda la gloria y toda la honra de todo es por ti y para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y vamos a comenzar inmediatamente. En la clase anterior, cuando leímos Lucas 16, 19 al 31, Lucas 16, 19 al 31, estábamos hablando del seno de Abraham. Este relato que hace Jesús habla de 3 sitios muy importantes y es sumamente, hay que estar muy alerta porque Jesús da estos detalles. Vamos a hablar primeramente del seno de Abraham. La Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo indicaba a que las personas que eran salvos antes, en el Antiguo Testamento, cuando morían, sus almas iban a este lugar y eran llevados estas almas por los ángeles y llegaban a un lugar que se llamaba seno de Abraham. Y eso es lo que Jesús está relatando. Esas personas se quedaban en las profundidades de la tierra y allí eran consolados y descansaban hasta que fuera el momento que Jesús los sacará de allí, por decirle en esa forma. Hasta el Mesías llegó a ese lugar en un momento dado, después de su muerte y resurrección. Nuestro Señor Jesucristo nos indica que este es un lugar que sí existe y nos habla en este relato, como tocamos en la clase anterior, de 2 personas, de un hombre rico y de Lázaro, que era un mendigo. Y estaban ambos, uno en un lado y otro en el otro, pero en esa área donde estaba cerca el seno de Abraham. Nuestro Señor nos enseña que hay 2 lugares, uno llamado el Hades, que es un lugar de tormento, y otro que es el seno de Abraham, que es el lugar donde están separados las personas que aceptan al Señor. Y entre ambos hay una hendidura, una cima que los divide y no se puede cambiar uno del otro porque esa cima se los prohíbe. Una vez, en tanto y en cuanto se produjo la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y en su resurrección, Él va a estas profundidades que se llama el Seol, que se llama el Hades y donde está el seno de Abraham, y cuando llega a ese lugar, coge cautiva la cautividad, o sea, recoge todas esas almas de personas que habían creído en Él y que habían obedecido la palabra para agradarle a Dios. Después de ese momento, Él arrebata la cautividad, coge cautiva la cautividad y se los lleva a lo que se llama el cielo, al tercer cielo. Después de eso, ya la dirección o el sitio de llegar cambia totalmente. Desde entonces, cuando las personas que han creído en el Señor mueren, van directamente al cielo o
lo que se llama la morada de Dios. Y vamos a poderlo leer en Efesios 4, 8 al 9, Efesios 8, 4 al 9, cuando nos relata que Jesús fue abajo, pero después salió de ese lugar. Y vamos a leer Efesios 4, 8 al 9, que dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, aleluya, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Si Él descendió, para tú descender tienes primero que bajar. Así que en Efesios nos está hablando Pablo y nos está enseñando que Jesús descendió, se llevó todo lo que estaba allí cautivo, que no pertenecía a que estaba cautivo, que eran en el seno de Abraham, y se los lleva a todos a una nueva morada, que es en el tercer cielo. Pero también en Hebreos 2.14 también nos habla de ese acontecimiento. Así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aleluya. Jesús fue carne y sangre, un cuerpo como usted y como el mío. Caminó en esta tierra, obedeció al Padre y por ende, Él participando en perfecta santidad, pudo destruir la muerte y por ende combatió y irrumpió en el imperio de Satanás para llevarse lo que allí estaba cautivo. Aleluya. Continuamos. Muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué si Dios es tan bueno, tan maravilloso, tan misericordioso, tan poderoso? ¿Por qué hizo el infierno? Pues quiero decirte que es muy importante que sepas que en los planes de Dios, Él no quería el infierno para los seres humanos. El infierno había sido hecho y preparado para Satanás y sus demonios. Como ellos se rebelaron contra Dios, pues Dios preparó este lugar para ellos. Nuestro Dios es bueno y es misericordioso y también es sumamente justo. Y tú siendo un obediente, un seguidor, un buscador de Dios, Él no te va a enviar al infierno porque ese lugar no te pertenece ni a ti ni a mí. El hombre, lamentablemente, por su rebeldía contra Dios, contra sus mandatos, contra sus propósitos, contra sus ordenanzas, y por no aceptar a Jesucristo como Salvador y comenzar a hacer las obras del enemigo, el diablo, que es el que los incita y los mueve a hacer el mal, lamentablemente están buscando un ticket de entrada a ese lugar que se llama infierno, que es y será un lugar espantoso y de tormento. Para eso vamos a irnos a los versículos de Mateo 25:41. Mateo 25:41, míralo aquí, que reza de la siguiente manera: entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. Aquí Jesús mismo está indicando que donde está el fuego ardiente, donde es el infierno, era para los ángeles malos, o sea, los demonios, y para el diablo, que es Satanás. Esto fue preparado para ellos. Pero lamentablemente, cuando la gente comienza a hacer las cosas incorrectamente, lo que están buscando es un ticket de entrada para ese lugar que no era preparado para ellos. También vemos en Juan 8:44, Juan 8:44, que lee de la siguiente manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. El diablo, Satanás, dice la palabra que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Y es el padre de mentira. Todo lo que Satanás enseña, promueve y incita, todo es mentira. Aunque al principio parezca como que hay un poquito de verdad, a la postre es mentira, porque todo es para que usted
y yo, el Señor los reprenda, nos apartemos de los propósitos de lo que Dios quiere hacer. Así que usted no le coja los cuentos a Satanás, no le coja los cuentos por más dulces y más sutiles que se vengan. Usted y yo nos tenemos que mantener buscando la verdad del Señor que está en la palabra. Continuamos. Hablamos de que era el seno de Abraham. Y ahora, ¿qué es el paraíso? Porque en el relato de Lucas nos habla de que está el seno de Abraham y que también está un paraíso. Paraíso es la palabra de latín paradisus. Paraíso es paradisus en latín y en griego es un parque. Cuando usted busca en el diccionario la palabra paraísos, aparecen estas descripciones. Dice que es un lugar ameno donde Dios puso a nuestro primer padre Adán luego que lo creó. ¿Se acuerdan del paraíso de Génesis? Fue un lugar bello, ameno, donde Adán y después Eva vivían en coinonía y no les faltaba nada. Eso es un simbolismo de paraíso. También se llama un paraíso terrenal aquellas cosas donde todo está bien. También se utiliza paradiso para cuando quieren hacer referencia del cielo, y está correcto. El paraíso es cualquier lugar o sitio que sea ameno, que tú te sientas bien. Ahí tú dices, yo me siento hoy como si estuviera en el paraíso. Estoy en la tierra, pero estoy en un lugar donde me estoy sintiendo bien. También paraíso puede ser un jardín, un recinto cerrado o vergel. Son palabras que se utilizan para sinónimos de paraíso. El paraíso es un lugar de felicidad que el hombre ha perdido y viene a ser morada exclusivamente para los buenos. Y esa morada ya no está bajo la tierra, no está en esa área. El paraíso está actualmente en el tercer cielo después de Jesús. Continuamos. Jesús la palabra dice que ese es el lugar indicado para las almas de los justos. Al paraíso van solamente los justos, los que han creído en el Señor, los que le han servido al Señor en espíritu y en verdad. Y vamos a irnos a Lucas 23:43. Lucas 23:43, que reza de la siguiente manera. Jesús le está diciendo esto al ladrón que está puesto al lado de él en la cruz. ¿Se acuerdan de eso? Ahora en Semana Santa se toca mucho. Dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no pasado, no. Hoy mismo. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, él fue allá abajo y se llevó a todo el mundo y por ende a el ladrón que había muerto junto con él. También aquí se está refiriendo en Lucas 16:22, ese paraíso, como hablamos anteriormente, es el lugar donde estaban los bienaventurados justos esperando en el seno de Abraham. ¿Para qué? Para que fueran transportados del seno de Abraham al cielo, donde actualmente se encuentra el paraíso. También puedes leer con relación al paraíso en Efesios 4:9. Efesios 4:9 y en Hechos 2:27-31. Hechos 2:27 al 31. Ahí te está hablando de los acontecimientos de Jesús después de su muerte, qué acontece, qué hace, qué labor hace, que lleva a todo el mundo al paraíso. En el Nuevo Testamento, recuérdense que todo esto de Jesús era en el Antiguo Testamento, todo lo que él hizo. Ahora, cuando él llega desde ese momento en adelante, que es el Nuevo Testamento, él adquiere un sentido diferente celestial para el paraíso. Y desde ese momento en específico, ya no se menciona el seno de Abraham, se habla exclusivamente de paraíso. Y tanto es así que Pablo, en 2 de Corintios 12, 4, del 2 al 4, 2 de Corintios 12, del 2 al 4, Pablo tiene una experiencia y él mismo menciona sobre el paraíso. Dice que él fue arrebatado al paraíso, hasta el tercer cielo. Especifica eso, fue llevado al paraíso que está donde, en el tercer cielo, y estaba ante la presencia de Dios. Esto nos confirma a través de Pablo
que actualmente el paraíso está en el tercer cielo ante la presencia del Señor. Y también en Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7 también nos menciona del paraíso. Y dice que todo aquel que venza en el nombre del Señor va a comer del árbol de la vida que está ¿dónde? En medio del paraíso de Dios. Aleluya. Así que nos está reconfirmando que cuando usted y yo terminemos, que Cristo nos venga a buscar o que partamos antes con Él en el arrebatamiento, cualquiera de las dos formas, si usted y yo nos hemos mantenido creyendo en el Señor y haciendo lo que Él nos manda hacer, vamos a comer del árbol de la vida que está en el paraíso dentro del tercer cielo, en el paraíso de Dios. Aquí vamos ahora a comenzar a hablar de el Seol y el Hades. Hablamos del seno de Abraham, que ya vimos lo que era, hablamos lo que es el paraíso, pero en el relato de Jesús también hablan del Seol en ese momento, ¿verdad? ¿Qué diferencia vamos a estar tocando en las próximas clases? ¿Qué diferencia, si hay alguna, entre el Seol, el Hades, el abismo, la genera de fuego, el lago de fuego? Son dos cosas diferentes. El tártaro, palabras que estamos oyendo constantemente y las vamos a estar tocando durante las clases. Aquí les puse una tablita que se las voy a poner de frente para que hagan screenshot. Screenshot 1, 2 y 3. Screenshot. Amén. Aquí en esta tabla les digo que tanto el Seol como el Hades es lo mismo, significan lo mismo, es el mismo lugar. Simplemente que Seol es en hebreo y aparece en el Antiguo Testamento, y Hades es la palabra en griega y aparece en el Nuevo Testamento. Tanto los dos es lo mismo. Cuando usted oiga Hades, ya sabe que es Seol o viceversa. Pero también en esas dos palabras hay algo similar que se llama infierno. Cuando se traduce al inglés lo que es Seol y Hades, se utiliza infierno. Así que ahora, el Hades, el Seol y el infierno, los tres son una misma cosa. El infierno es una palabra que se utiliza exclusivamente en el Nuevo Testamento y viene de la traducción de la palabra griega Gehenna, G-E-N-N-A, que es el equivalente de la palabra hebrea Valle de Hinnom. Jesús habla del Genea y habla del Valle de Hinnom, pero lo vamos a estar tocando más adelante en detalle. Pero ya sepan que tanto el Seol como el infierno como el Hades es lo mismo, con diferentes nombres según en la época que lo mencionan. Continuamos. El Seol y el Hades es el lugar o sitio donde llegan las almas de todos aquellos que ya mueren en condenación porque no aceptaron al Señor, no lo obedecieron, lo olvidaron y lamentablemente, por decir lamentablemente, van a estar en un terrible tormento todo el tiempo. Será un castigo eterno para los malos, para los incrédulos, para los inconversos y otros muchos más. Van a tener este castigo eterno. Es un lugar de una fuerza demoníaca terrible que no se sacia de tragar almas de los hombres constantemente. Es como que una esponja que sigue chupando y chupando y chupando. Y hoy en día, inmediatamente cuando alguien muere, va directamente al Seol, que muere no aceptando, no sirviendo, no creyendo en el Señor. Va inmediatamente al Hades, al Seol o al infierno, como usted le quiera llamar. También podemos ver en Job 10:21, Job 10:21, donde habla con relación al Hades y al Seol como un lugar terrible y de sombra de muerte. Job 10:21. Continuamos. Esto del infierno puede confundir pensando que el infierno es un lugar de castigo eterno. Quiero decirle que el Hades, el Seol y el infierno es un lugar donde no van las almas de los justos
para esas personas no hay castigo porque es inapropiado, porque el justo no puede estar ahí. Recuérdense que antes de Jesús estaban en un lugar cercano, pero no juntos ni revueltos, cada uno aparte. El Seol, como dice en Lucas 16:26, que lo leímos anteriormente, estaba dividido en dos partes. Y después de la resurrección de Cristo, todas las almas que le pertenecían a Dios fueron sacados de ese lugar. Continuamos. En el Salmo 16:10, Salmo 16:10 y en Hechos 2:27, son un mensaje mesiánico donde se nos indica y nos señala a dónde fue el alma de Jesús después de su muerte y resurrección. Y dice que Cristo no tiene lugar allí porque Él era santo. Lo puedes leer también o no tenía pecado en Él, en Lucas 23:43. Y quiero que leamos Lucas 23:43 porque se indica que ese lugar no iba a estar allí porque, como estudiamos en la clase anterior, esto es un lugar donde estaban unos en tormentos y otros en consuelo, pero no es el lugar donde Cristo podía quedarse y mantenerse. La Biblia enseña que el Seol es solo una morada temporal para los malos, porque después van a estar en otro lugar. O sea que es una prisión, un lugar momentáneo, temporero, mientras esperan el juicio final, que eso ya en el momento después de en el Apocalipsis se habla de eso. El lugar final para estas personas lamentablemente va a ser el lago de fuego y azufre, que esa sí va a ser la morada final para los incrédulos y los que no aceptaron al Señor eternamente y para siempre. Continuamos. Esto se mueve y no quiero que se caiga. El cuerpo del Señor, luego de su muerte, luego de su muerte va a la tumba de José de Arimatea. Y eso lo puedes leer en Mateo 27, del 59 al 60. Mateo 27, 59 al 60. Cuando Jesús muere, José de Arimatea pide su cuerpo y lo lleva a la tumba que era de él. Pero su alma, ahí llevan al cuerpo de Jesús, pero el alma de Jesús no fue a la tumba. Ella se fue al Seol y al Hades. Vemos que en Hechos 2:27 nos recalca y nos confirma algo. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Aleluya. El Hades no iba a retener el alma del Señor y el sepulcro no iba a detener tampoco su cuerpo para que su cuerpo se dañara y se descompusiera como normalmente le sucede a todo cuerpo que muere. El de él no iba a padecer eso, por eso es que resucitó y salió en un cuerpo glorificado, que las mujeres, María Magdalena y después los apóstoles lo vieron en su cuerpo inmediatamente. El cuerpo de Cristo estaba en el sepulcro, pero Dios no permitió que viera corrupción. El alma, ¿se acuerdan de la clase de cuerpo, alma y espíritu? El alma de Cristo fue al Hades y estuvo allí bien poquito, no se quedó mucho tiempo. En Hechos 2:31, Pedro nos explica que dice, él, hablando de David, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que vemos que en varios versículos en la Biblia nos menciona que el cuerpo de Jesús no vio corrupción y que su alma no se quedó en el Hades. El lugar al que fue el alma de Jesús entre su muerte y resurrección, ahora mismo se llama paraíso porque él fue allí a arrebatar a las almas cautivas. Busquen sus cámaras, screenshot, miren esta tablita que les preparé.
1, 2, 3. Screenshot, ¿ok? En la misma nos detalla o nos describe cómo era el lugar de antes de Jesús. Aquí vemos el sepulcro, que lo vemos afuera, ¿verdad? Está afuera, el sepulcro es afuera. Y adentro vemos el lugar de tormento, que es el Hades o el Seol. Y vemos en el otro lado que está el seno de Abraham, que se cataloga como paraíso. Pero todos están aquí adentro. Y entre medio de los dos, miren esto aquí, los separa una cima. Yo no sé qué tamaño era la cima, pero había una abertura, una diferencia que uno no podía pasar para acá ni el otro para allá. Amén. Estaban totalmente definida esa área. Y el área de tormento aparentemente era un sitio bien malo que no era bueno estar. Mientras que tan cerca, por decir tan cerca, en el otro lado, todo el mundo estaba en paz y en tranquilidad y podríamos decir hasta en aire acondicionado, por decirlo así, para que ustedes entiendan. Estaba todo bien porque el rico lo ve y lo identifica. Y tanto es así que él dice que levantó la cabeza. O sea, que el área del seno de Abraham era un sitio más arriba que donde estaba el Seol. Continuamos. Espero que esa laminita les haya ayudado. Continuamos. Cristo prometió, como les dije, al ladrón que ese mismo día se iban a ir al paraíso. O sea, que él no se iba a quedar en el Hades. Es obvio que el ladrón no estuvo en la tumba de José de Arimatea con el cuerpo de Jesús. El cuerpo del ladrón no estuvo allí, pero sí estaba con él en el paraíso. Aleluya. En Hechos 2:27, donde la palabra griega que se utiliza es Hades, es una cita bien igual o parecida, como les dije antes, en el Salmo 16:10, que habla de Seol. Ambas se están refiriendo al mismo lugar, simplemente que una es en el Antiguo Testamento y otra es en el Nuevo. En ambos pasajes hablan del lugar Seol o Hades, donde fue el alma de Cristo después de la muerte de él en la cruz del Calvario. Otra para que le den screenshot. Screenshot 1, 2 y 3. Aquí les estoy haciendo otra tabla de lo que era el Seol antes de la resurrección de Cristo. Como les enseñé ahorita, es el paraíso, que es el seno de Abraham, que es el lugar agradable de gozo para los que eran salvos. Está el infierno, que también es lo mismo que el Seol, el abismo, el Gehenna, que es el lugar, o el Seol, el Hades, el abismo y el Gehenna, que es el lugar de tormento. Y está la gran cima, lo que divide, que es el espacio o golfo entre los dos lugares que impide el traspaso de un lugar a otro. Nadie puede cambiarse de lugar porque eso está prohibido después de la muerte. Ya después de la muerte, usted seleccionó para qué lugar usted quiere estar. Quiero enseñarles que el Seol y el Hades están en el centro de la tierra. La Biblia también nos enseña claramente que entre la muerte de Jesucristo, el alma de Jesús fue a lo profundo de la tierra, como dice Mateo 12:40, Mateo 12:40, cuando él mismo señale, porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Y ahí, así, en esa misma forma, estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, que te está indicando y nos está enseñando que este lugar está dentro de las profundidades de la tierra. Dice que está en el corazón, o sea que se refiere que es el centro más profundo de la tierra, el núcleo más profundo de la tierra. La tumba de José de Arimatea, donde pusieron el cuerpo de Jesús, estaba en la tierra, claro, sí, bastante en la tierra, pero 7 pies, porque ustedes saben que a los muertos o a los cadáveres los entierran 7 pies bajo tierra, pero no estaba en las profundidades. Por eso es que cuando usted lee Mateos 12:40 se va a dar cuenta que es un lugar mucho más profundo la ubicación del mismo. Y aquí tienen otro screenshot. Esta lámina que les encontré, que les conseguí. 1, 2, 3. ¿Ya? Aquí nos enseña
un diagrama de cómo es la tierra, dónde está el infierno. Esta es la tierra, ven los continentes y el mar, y después hay muchas capas. Y en lo más profundo, en lo más interno de la tierra, ahí es donde se encuentra actualmente el infierno, el Hades, el Seol, un sitio terrible de tormento, de calor, de fuego, de llanto y crujir de dientes. Está dentro de la tierra. Continuamos. Aquí es esta. No solo Cristo, sino también otras personas han descendido al Seol, a ese lugar de tormento. Cuando leemos Números 16, 30 al 32, Números 16, 30 al 32, fue un momento único, una experiencia única surgida en la Biblia. Y nos dice en el momento que la tierra se traga a unas personas y descendieron directamente al Seol. Y eso es cuando Coré y unos secuaces de él se rebelan contra Dios, se van como en una protesta, un revolú que hicieron ellos allí. Y dice la palabra, no lo digo yo, dice la palabra, que la tierra se abrió y se tragó a hombres y a mujeres y niños, un montón de personas, y descendieron vivos al Seol. En este caso, Coré y todos sus secuaces entraron en cuerpo y alma directamente al Seol. Regularmente el hombre primero muere y si no está en Cristo va al Seol. En este caso, Coré y todo su grupo de seguidores bajaron en flash, en un ascensor instantáneo a lo más profundo de la tierra por haberse revelado a Dios. Bíblicamente no se habla directamente así, pero entiendo que cuando estaban también en aquel momento que estaban adorando a los becerros, al becerro, también surgieron momentos que se fueron personas, la tierra se los tragó. Continuamos. En Filipenses 2:10 también se nos enseña que toda rodilla se va a tener que doblar ante la presencia de Dios, ¿verdad? Que la palabra dice, y toda rodilla se doblará, aleluya, ante nuestro Señor. Pablo aquí se refiere que evidentemente todos los seres humanos en algún momento nos vamos a tener que doblar al frente del Señor, y esos seres humanos pueden estar en 3 lugares. Número 1, son los humanos que están actualmente en el cielo, porque ya son salvos y están en ese lugar, y en algún momento dado se van a tener que doblar y reconocer que el Señor es el Señor. También se van a tener que doblar ante la presencia del Señor los humanos que todavía estamos en la tierra, porque estamos viviendo y tenemos que doblarnos y reconocer que Jesús es el Señor. Pero también van a tener que doblar sus rodillas y reconocer al Señor todos aquellos humanos que están ahora mismo bajo la tierra, en el infierno, en el Seol, y claramente van a tener que en algún momento dado doblar sus rodillas y reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. En ese lugar donde estén, que usted va a doblar su rodilla, van a reconocer el señorío y el poder de Dios. Pero aquellos que están en el infierno, en el Hades o en el Seol actualmente, van a doblar su rodilla ante Dios y luego serán echados al lago de fuego y azufre, que va a ser su muerte segunda eternamente y para siempre. Continuamos con el Hades y con el Seol. Por cuanto ese lugar está allá en las profundidades, esta palabra de Seol o de las profundidades aparece más de 22 veces en el Antiguo Testamento y dice que es descender, y vamos a ver diferentes ejemplos y aquí les traigo algunos solamente. Podemos leer en Génesis 37:35, Génesis 37:35, que nos habla que descenderá al Seol.
También en Deuteronomios 32:22 nos indica, y en el Salmo, bendito no salió en amarillo, en el Salmo 86:13, habla de las profundidades del Seol. También en Job 11:8 nos habla que dice que las alturas de los cielos es contractada con las profundidades del Seol. Es más alto los cielos y más profundo es el Seol. O sea que nos indica y nos señala que hay una diferencia. Uno está bien alto y el otro está bien profundo. También en el Salmo 139:8 nos dice, si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere tu estrado, allí también estás tú. O sea, nos dice que son dos lugares totalmente diferentes y opuestos. Y en ambos lugares el Señor está. Amós 9:2 te indica el mismo contraste entre el cielo y la tierra, entre la profundidad de uno y la altura del otro, nos habla en Amós. Vamos a irnos en algunas cosas que nos menciona el Nuevo Testamento cuando describe que el Seol es un lugar que está abajo. Y en Mateo 11:23, Jesús habla, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantado, hasta el Hades serás abatido. Es cuando Jesús se para y ve la ciudad y dice que le dio dolor de ver cómo estaba la ciudad en pecado y bueno, haciendo las cosas que no tenían que hacer. El Seol tiene un tiempo, en un tiempo tenía dos compartimientos como yo les indiqué, pero ya eso no está así. Es un lugar que realmente existe, no es un cuento, es un lugar a donde van a estar las personas que no han aceptado a Jesucristo. Como les dije, el Seol, el infierno y el Hades es un momento temporero de tormento, pero sí existe. En ese lugar anteriormente, los justos habían ido cuando morían, pero después todo eso cambió. Este compartimiento era un lugar de consuelo cuando aunque estaban allí adentro, era el seno de Abraham. Así que todo eso lo cambió Jesús en el momento que fue allá y sacó a todos los que no pertenecían a ese lugar, que era la cautividad. Aquí les tengo la manera de evitar de ir a ese lugar, es usted aceptando a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Ahora les voy a enseñar un diagrama de cómo está dividido el Seol antes de la resurrección, y después les voy a conseguir uno de cómo está dividido esa área. Vuelvo y les enseño. 1, 2, 3, screenshot. ¿Les vieron? Ok, aquí les enseñamos, como les dije ahorita, esta es la tierra. Aquí a raso, 6 pies bajo tierra hasta el sepulcro. Y entonces las dos cámaras, la cima, el Hades, que se llamaba igual, pero dentro del Hades estaba el seno de Abraham. Seol, continuamos, Seol no se refiere a lo que es el sepulcro en sí. Cuando hablan de sepulcro, lo que utilizan es la palabra Queber. Eso es lo que significa sepulcro, no Seol, sepulcro. Se usa cuando vemos en Génesis 55, dice, he aquí voy a morir en el sepulcro, y están utilizando la palabra Queber, que cabe para mí en la tierra de Canaán y allí me será sepultado. No están diciendo que voy a cavar el Seol, está diciendo voy a cavar el Queber, que es mi sepultura. En Éxodo 14:11 nos habla
Y dijeron a Moisés, no había sepulcros, plural de Keber, en Egipto. El sepulcro, no pueden hablar de que no habían seoles. El sepulcro no se usa, el seol no se usa en plural, solamente Keber se puede utilizar en plural cuando hablan de sepulcros o de un solo sepulcro. También en 2 de Samuel 21:14, 2 de Samuel 21:14, dice, y sepultaron los huesos de Saúl y los de los hijos de Jonatán en el sepulcro, utilizaron la palabra Keber, de Cis, su padre. O sea que es un lugar específico para poner que los cadáveres. Se dice que 37 veces que el cuerpo va al Keber, al sepulcro, se menciona 37 meses. Nunca dicen que el cuerpo va al Seol, siempre se menciona que va al Keber, porque utilizan esa palabra como sepulcro. Continuamos. Nunca tampoco se dice que el Seol se encuentra o está cerca de la superficie. Cuando hablan de Keber, sí te hablan de ¿qué? Sepultura. El sepulcro nunca se describe que está cerca, cuando no se usa Keber. Nunca se habla que está cerca de la superficie. Nunca el sepulcro se utiliza que pertenece a una persona. En el caso de Keber, si dicen el Keber de José de Arimatea, el Keber de los hijos de Sin, o sea, los sepulcros de esas personas. El Seol no le pertenece a nadie. El Seol está ahí porque Dios lo puso para todos los que pecaron. Así que en el Antiguo Testamento nunca se va a decir que el Seol es de una persona, sino el sepulcro pertenece a una persona y como les dije, se utiliza la palabra Keber. Y ya casi concluyendo. En el Antiguo Testamento, la palabra Seol es traducida 31 veces como infierno. Vamos a darle un screenshot para que lo tengan guardadito. Se lo voy a poner de cerca. 1, 2, 3. Screenshot. Okay. En el Antiguo Testamento, la palabra Seol, recuérdense que Seol es en el Antiguo Testamento, aparece o se refiere 31 veces como si fuera infierno, 31 veces como si fuera sepulcro y 3 veces como señal, en referencia al abismo, Seol. Pero en el Nuevo Testamento la palabra Hades es traducida o lo utilizan 10 veces como infierno y 1 vez como sepulcro. Aunque esta palabra a veces se traduce como sepulcro, es mejor entender que Seol y Hades es un lugar donde van los espíritus, donde va el alma de aquellas personas que han muerto y que no están con el Señor. Y hay varias razones para identificar que el Seol, no se puede identificar el Seol como un sepulcro. Como les dije anteriormente, cuando en la Biblia se escribe una palabra que es Keber, no hablan de sepulcro. Así que la lengua hebrea tiene una palabra muy común cuando claramente utiliza Keber para diferenciar sepulcro y no Hades. Espero que hayan podido entender un poco más lo que es el seno de Abraham, lo que es el paraíso y lo que es el Hades, el Seol e infierno, que los tres son los mismos, ¿se acuerdan? Con esta clase de hoy. Espero que hayan aprendido un poco, repasen y vuelvan y lean para que cuando ustedes oigan estas palabras en predicaciones o la lean en la Biblia puedan entender de qué Dios nos está hablando y podamos entonces poder hacer las cosas de una forma correcta como Él quiere que las hagamos. Y estamos finalizando esta clase de hoy. Próximamente vamos a continuar porque les tengo un montón de información adicional, pero detallada, y tenemos que llevarla poco a poco para que ustedes puedan entenderla. En este momento vamos a cerrar la clase dándole las gracias a Dios por esta maravillosa clase. Gracias a ustedes porque me recibieron y simplemente yo les puedo dar a ustedes en este momento la bendición pastoral.
Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti y en todos los tuyos paz. Nos vemos en la próxima clase y que el Señor te bendiga. Bye.